Don Joaquín, buenos días. Hombre, Eliseo, ¿cómo estamos? Aquí, a ver, ¿qué pasa? Esperando que abras el chiringuito para almorzar. Chiringuito que cerrado hace un mes. ¿Un mes? Y hoy vienen a limpiar. Que vienen a limpiar, vamos a almorzar. ¡Ah, pues yeah! ¡Nos vamos a almorzar! Hola Chimotubers, estamos en Yumbai, en Tabik Lunch, y vamos a hacer la presentación del bocadillo Glottons Club. Chimotubers, estamos ya aquí en Tabik, estamos ya a la mesa almorzando, nos han sacado ya unas cosas para picar, ensaladitas, bravas, unos champiñones, y vamos a hablar un poco con Fernando que nos explique qué hacemos aquí. Fernando, ¿cómo estás? Buen día, buenos días a todos. Hola, muy bien, yo estoy muy bien. ¿Vosotros también? De puta madre. Me alegro mucho. Bueno, explícanos un poco en qué consiste lo del bocata Glottons y cómo ha surgido un poco. Bueno, cuéntanos algo. A ver, te voy a decir lo que sé, no sé más. A ver, mira Javier. Este es Nando, perdón. Javier Cortés. A ver, va. Javier Cortés. Ahora sí Bueno, que está. ahora ya Ahora sí ya. Así es. los brothers. Veo mucho afán de protagonismo, ¿eh? Estos son los Dalton. Esto otra vez. Bueno, va, explicarnos a ver. Nuestro jefe de recursos humanos, Fernando, y el de administración. Explicarnos a ver un poco, presentaros un poco como Glottons, porque la gente, para que nos conozca, y luego nos explicáis un poco el rollo del bocadillo, va. A ver, nosotros Glottons Club llevamos ya muchos años un poco de alguna manera disfrutando de lo que es el almuerzo valenciano, y lo que nos busca pues es buscar los mejores lugares de almuerzo a nivel de la Comunidad Valenciana. Disfrutándolo y promocionándolo también, ¿no? Promocionando, por supuesto, todo aquello que sea buen sitio o buen local para acudir a almorzar, nosotros de alguna manera lo publicitamos para que la gente pues conozca dichos locales y lo que son sus platos, sus bocadillos, el disfrute de primera hora de la mañana para empezar el día de manera pues lo mejor posible. Que hay gente que eso no lo conoce, ¿eh? Y eso es un crimen. No, pues esa gente se Bueno, y empeña el bocadillo, ¿por qué no os habéis emplazado aquí nuestros en amigos- Bombay? No, en Bombay no. Son dos paraísos, Hawái, Bombay y Bombay, pero no es lo mismo. Bueno, pues nuestros amigos de Yumbai, del restaurante Tabik Lunch, que es Salvador Barberá y Marisa Laverdi, nos llaman y nos indican que bueno, que han preparado un bocadillo que han denominado Glottons Club y que hoy quieren presentarnos exactamente de qué se trata el bocadillo y qué lo compone. Pues ¿No lo sabéis? sabemos que el pan es un pan de horno. Yo lo he visto. Es muy grande, Pero hoy vamos a verlo. Hoy es una sorpresa. Es un bocadillo, un poco sorpresa. es un bocadillo sorpresa, pero no es un bocadillo para una persona. Es un bocadillo para una persona. El bocadillo mide 1,10 m. Es un bocadillo de profesional, pero tope guapo. Significa que es un bocadillo Bueno, pues, para sus amigos, para Amigo, No es un vamos a ver el bocadillo, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que va a ser una Vamos a sorpresa. verlo.
bocadillo del Tabic Lunch de Llombai. No vull ni pensar si demane una barra de pa lo que me trauen. Ara, paret, tranquil. Jo de moment estic gravant a lo millorer de la taula. Bon dia, l'amic Òscar, una punteta de pa. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué habéis cortado el bocadillo? ¿Qué pasa, Nando? Porque no hay que repartir, somos 5, es un bocadillo para repartir. Ah, que es eso muy yo- grande para uno solo. Yo creía que era un bocadillo para cada uno. Hubiéramos salido a gatas de aquí. Sí, es verdad. Vamos a comernos este y luego nos pedimos uno para cada uno, ¿no? No, después pedimos Primero la picaeta y luego veremos si... Luego veremos si hay más bocadillo. Mira qué bocadillo, señores. Señores, mira qué bocadillo. ¿Cómo no lo vamos a partir? Va, mira qué bocadillo. Chimotubers, estamos comiéndonos ya el bocata. El bocata está estupendo. Espectacular. Tiene carne a la brasa, cebolla caramelizada, Muchas queso de cosas. cabra, ¿no? ¿Qué más tiene, Fernando? Yo creo que tiene de todo. Pimiento, Pimiento no lo he deshidratado, notado. Sí, por eso no lo he notado, porque está deshidratado. queso de cabra o queso... Y cebolla caramelizada. Camembert, Bueno, cebolla. El tema es que Y tiene pan también, ¿eh? el bocata está estupendo y nuestro amigo Salva, que no tenía mucha hambre hoy, mira lo que le queda a mi amigo Salva. Salva, ¿tú no habías dicho que no tenías hambre? Si queréis ver quién se termina el bocadillo, mirad a mi lado, mirad. Eliseo, ¿finaliza la muerto? No. Mira el chaval. ¿A veure? La juventud baila. Va, anem a veure qui és el primer que s'acaba la morra. Va. La juventud. Esto que no han menjat ni ensaladeta, ni champiñones, ni res. Estem reservant-se, va. Acabeu la morsa, ja està. Ja està, no va gravar. Aplaudiu, collons. Queda una punteta Hay ahí, una va. punteta para xiquet. Queda una punteta ahí, home, per l'amor de Déu. Vale, va. Sí, va. Ese era el que fa 15 que no ha vengut. On tenien 15 trossos. Repetir que demanen Vale. Porque va, que queda ahí. Me queda mig i pico. Ha fet ascos, eh? Tu t'ho maneges igual? Espectacular. Como lo primero, bandido. Está en busca y captura, ¿eh? Javi, ¿cómo está el cremaet? Espectacular. A ver, Nando, he visto una cosa aquí curiosísima, de verdad. He visto que te has tomado el cremaet sin mezclar Nunca. el ron con el café. Yo siempre promo primero el café y luego me tomo el dulce, que es un bomboncito. Un bomboncito de ron. Pero ¿por qué lo haces así? ¿Porque te gusta más? Porque me gusta te lo ha más. enseñado a alguien, lo has visto No, en no, algún sitio? no. Porque siempre lo he hecho así. No me gusta nunca mezclar. Primero saboreas el café, ¿no? Exactamente. Y luego- Un buen almuerzo con un buen café. El café es un elixir. Si no, es un aporte. Y luego el complemento Y viene. luego complementos el alcohol dulcecito. Salud. Va por ustedes. Nando, un dato perturbador, amigo. ¿Cómo está el postre?
comissura, la comissura. Són els templats. ¿Cómo está el postre, Salva? ¡Espectacular! Chimotuber, estamos aquí con Salva. Salva es el cocinero de aquí, de Tabik, de Llombai. Hola, Salva, ¿cómo estás? Molt bé, Déu, això què és? Eso es un micro cuchara. Es Pensava que era un polo, anava a pegar una llepa. gastronómico y musical. Bueno, Salva, ¿qué nos puedes contar de aquí, de Tabik? Què us puedo contar? Que se menja de puta mare. Que menja puta... y Arroser. que te lo pregunten a ti, ¿no? Cansa la brasa de puta mare. ¿Qué es lo que más pide la gente de aquí de Tabik cuando viene? Para almorzar es el secreto. Esto, sea por lo que sea porque... ¿Pero el secreto es porque es secreto o porque no se puede contar? Secreto no hay ninguno. Buen material, y buena madera y... A la brasa, ¿no? A la brasa. Y luego hacéis menús también. Solemos hacer menús de degustación y luego nuestro plato fuerte también son los arroces. Arroces por encargo de todo tipo, cambiamos cada temporada, cada 3 o 4 meses cambiamos la carta de arroces y buen material de carne. Chuletón, carnes maduradas, ese tipo de cosas. Muy bien, Salva. Pues nosotros la verdad que hemos almorzado muy bien. Y de aquí invitamos a todos los seguidores del canal y a los que no lo sean también a que se pasen por Llombai a Tabik a degustar pues todo lo que hacen, que lo hacen muy bueno. Muy bien. Hola, interrumpo. Hola, no. ¿Qué fas? Peguem una ginebra. Una ginebra, però aixina seques, sense res? Sí. A veure com se veu la ginebra esta hora, que no m'ho acabe de creure. Mitja, no està mal, No me la piques. És la teva dona, Fernando? És la meva cosina. Todo queda en casa, todo en casa. Com te diuen? Imma. Ima, bueno, has vingut a morar així amb nosaltres en els glotons. Què mos pots contar dels glotons? Perquè ells parlen molt bé d'ells, però tu mos podràs contar algo diferent, va. Oh, ja. Bé, va. Això de parlar en públic que tenim molta greu. Va, estira't un poquet. No, són amics de tota la vida, són bona gent i se ho passen molt bé, almorzant. La veritat que no fa mal a ningú, promocionen l'almorzar i mos divertixen un poquet, no? Ja està, que és lo important, divertir-se avui dia i almorzar. Acaba la ginebra, que te ves, que crec que és aigua, però bueno. Salud. ¿Cómo te llamas? Rosa, que ya lo sé, me lo han dicho. ¿Cómo estás? Fenomenal, ¿Cómo lo has pasado aquí con los glotons? fenomenal. ¿Qué relación tienes con los glotons? Explícanos, va. Por José, mi marido, que es de Carcaixent. Bueno, Y todos qué- los glotons, bueno, son de Carcaixent. ¿Qué nos puedes contar de los glotos que no nos cuenten ellos? Va. Pues creo que se lo montan muy bien, porque casi todos los fines de semana salen por restaurantes, por bares y comen muy bien. Y documentan lo que hacen, ¿no? Que para que no os sintáis celosas, ¿no? Y además creo que los bocadillos son espectaculares. Oye, el de hoy estaba riquísimo. Espera, Rosa. ¿Cómo estaba el bocadillo de hoy? Espectacular. Bueno, Chimotubers, las entrevistas han terminado ya. Ahora me han emplazado aquí en la barra, no sé para qué. ¿Qué pasa, Nando? Va, ¿qué? Anem a veure. Chimo és un tío molt corregut, entonces Corregut? Com ho prova tot per ahí, anem a convidar-lo. Anem a fer-li un xupito de lo que Déu mana. ¡Hostia puta! ¡Tírali! ¡Bien! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Sí, anem ahí. Vale, va, tira-li. Chimotubers, hasta aquí el vídeo de Tabik con Glotons Club. Espero que os haya gustado. A nosotros nos ha encantado. No te olvides de suscribirte, darle like, compartirlo y como digo siempre... ¡Nos vemos!